Masiva protesta en Nicaragua pidió por la liberación inmediata de presos políticos. Fotos: han encarcelado a muchas personas sin justificación. El gobierno no tiene argumento para encarcelar a civiles por el delito de expresar su sentir, dijo una ciudadana. Foto: F. Miles de nicaragüenses pidieron por la inmediata liberación de presos políticos. Foto: F. Libertad, no más presos, justicia, pueblo únete. Coreaban los ciudadanos en Managua portando fotos de detenidos, banderas de Nicaragua y hacían sonar silbatos y tambores. Foto: F. La multitud avanzaba con paso rápido por los llamados barrios orientales, otrora bastiones sandinistas contra la dictadura de Anastasio Somoza en 1979 y recientemente reprimidos. Foto: F. De que te vas, gritaban los marchistas para exigir la salida de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Foto: F. Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social. Foto: F. Sin embargo, la violencia dejó más de 300 muertos y centenares de heridos. Foto: F. El movimiento 19 de abril denunció que policías antimotines obstruyeron el paso de cientos de personas. Foto: F. Según diversas organizaciones de derechos humanos, los centros penales nicaragüenses albergan a 135 presos políticos que han sido capturados por policías, parapolicías o paramilitares. Foto: F. Muchos de los participantes traían el rostro cubierto por temor a represalias. Foto: F. Miles de personas marcharon en Nicaragua para pedir la libertad de los detenidos durante las protestas antigubernamentales que han dejado el saldo de 300 muertos y unos 2000 heridos desde el mes de abril. Libertad, no más presos, justicia, pueblo únete. Coreaban los manifestantes que salieron a las calles de la capital Managua. Además, estuvieron portando fotos de los detenidos y banderas de su país. La caminata de unos 4,5 kilómetros en el sector este de Managua fue convocada por la Alianza Cívica y apoyada por gremios empresariales que llamaron a sus afiliados y empleados a integrarse a la iniciativa. La multitud avanzaba con paso rápido por los llamados barrios orientales, otrora bastiones sandinistas contra la dictadura de Anastasio Somoza en 1979 y recientemente reprimidos en el contexto de las protestas contra el presidente Daniel Ortega. De que te vas, gritaban los marchistas para exigir la salida de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, señalados de corrupción, nepotismo y de instaurar una dictadura. Han encarcelado a muchas personas sin justificación. El gobierno no tiene argumento para encarcelar a civiles por el delito de expresar su sentir, dijo a la AFP Tania González, 26 años. Mientras se desarrollaba la caminata, en los tribunales ocurría el juicio contra el líder campesino Medardo Mairena, acusado de terrorismo y crimen organizado, entre otros cargos. Mairena fue llevado al tribunal con ropa de la prisión, esposado, el cabello desordenado y visiblemente demacrado, según una foto del sitio oficial El 19 Digital. El líder campesino era uno de los miembros de la mesa de diálogo, actualmente estancado, entre el gobierno y la Alianza Cívica, con mediación de la Iglesia Católica. Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero la violencia que deja más de 300 muertos y centenares de heridos, derivó en una demanda para la salida del presidente Daniel Ortega, que lleva 11 años en el poder. Fuente: F. Anuncios de interés recomendado por